¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a continuar nuestro curso sobre diseño de amplificadores con BJT en principio. Eh, el último video que subí les expliqué en forma general cómo se obtienen los parámetros híbridos a través de la teoría del cuadripolo. Y que el transistor, que es donde estamos aplicando ahorita la teoría del cuadripolo, el transistor BJT, a pesar de que tiene tres terminales, se comporta como un cuadripolo, dado que una de las terminales siempre va a ser común a las otras, a las otras dos. Y entonces tenemos, recuerden, tres tipos de configuraciones: base común, colector común y emisor común. Lo que vamos a ver ahorita es terminar el tema de parámetros híbridos y un modelo que es alterno para el diseño de los amplificadores, que se llama modelo Pi. Bueno, entonces, llegamos a la sesión pasada, el video pasado, y que la teoría de cuadripolos nos dice que el transistor, en este caso particular estoy poniendo emisor común, pero se aplica a base común, colector común. Podemos ver su equivalente como lo estamos indicando en el gráfico, en la figura del lado derecho. ¿Sí? Van a ser dos redes que una red me va a dar el comportamiento del puerto de entrada y una segunda red me va a dar el comportamiento del puerto salida. Hay cuatro parámetros, recuerden: HIE, HRE, HOE y HF. Recuerden que el primer subíndice me indica si es un parámetro de entrada o un parámetro de salida, y el segundo subíndice me indica el tipo de configuración, si es base común, colector común o emisor común. Ahora, este modelo que se llama modelo de parámetros híbridos a baja frecuencia, en particular emisor común, tiene algunas deficiencias. Por eso esto se trabaja a baja frecuencia. Normalmente ese modelo es muy útil para el diseño de amplificadores de audio. Con eso, este modelo no es más que suficiente para que puedan ustedes diseñar sus primeros preamplificadores o tal vez algunos amplificadores de algunas decenas de watts. Amplificadores de potencia es otro tipo de configuración. Pero recuerden, y si no lo han escuchado, un amplificador de potencia siempre va a llevar una etapa que le antecede, que generalmente se le llama preamplificador. Y los preamplificadores normalmente se hacen con ese tipo de sistemas. Ahora, ¿qué no contempla el modelo? El modelo desarrollado no contempla capacitancias en las uniones, como pues la capacitancia base emisor y la capacitancia colector base. Inductancias parásitas en los contactos, tanto en la base, emisor y colector. Resistencias parásitas en los contactos, igual en la base, emisor y resistor, y colector, perdón. Bien, entonces para considerar dependencia mediana y alta frecuencia, se tiene que trabajar otro tipo de modelo, como puede ser el modelo Pi o modelo de conductancia, el modelo Z y el modelo S. En particular, el modelo S es el que se utiliza junto con la carta de Smith, se utiliza para el diseño de preamplificadores que trabajan en el orden de gigahertz. Es decir, puede ser del orden de celulares o microsatelitales, que es donde iniciaron el modelo S. Es un modelo muy interesante. Tiene su chiste cómo trabajarlo, cómo entenderlo. Estas pláticas no van a llegar hasta allá. Tal vez más adelante, una vez que desahogue algunos compromisos que tengo de algunos temas que estoy desarrollando, pudiéramos entrarle al diseño, o por lo menos la teoría de operación de los parámetros S, o también llamados SCART. Bueno, una vez que ya detectamos las deficiencias del modelo en parámetros híbridos, les presento el modelo Pi en sus dos versiones. Este es el modelo completo. El modelo Pi considera las capacitancias parásitas en las uniones. El modelo o el gráfico, inciso A, es el modelo en alta frecuencia, donde se consideran todas las capacitancias en las dos uniones bueno, también a la salida. Y el modelo del gráfico B es el modelo Pi, pero aproximado. Normalmente este es el que se usa para diseño en mediana frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tienen el gráfico, tienen los circuitos equivalentes realmente, y lo pueden comparar con el modelo Pi, que aquí lo tenemos, es un modelo más sencillo, el parámetro H, y el modelo Pi involucra más cosas, como por ejemplo las resistencias parásitas de las terminales, RB, RC y RE. R0, que va a representar la resistencia de salida de la unión colector-emisor. Las capacitancias Pi y RPi, que representan la capacitancia y resistencia parásita de la unión base-emisor, ¿sí? Estas dos. CMU y RMU, que me van a representar la capacitancia y la resistencia parásita de la unión colector-base. Y GM, que es importantísimo en este modelo, que me representa la transconductancia. La transconductancia va a ser una ganancia, ¿sí? El modelo Pi trabaja en base a una ganancia de voltaje con respecto a una corriente, por eso se le llama transconductancia. La transconductancia del transistor.
Entonces, este es el modelo. Ahora, normalmente lo que da el fabricante es, les había platicado en el video anterior, lo que entrega el fabricante de sus hojas de datos son los parámetros H, los parámetros híbridos. Entonces, por medio de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto, que aquí se las presento en el circuito A y en el circuito B, nosotros, bueno, se puede hacer un análisis a partir de la teoría de circuitos y encontrar cómo se relacionan los modelos H con los modelos, los parámetros del modelo P. Aquí les voy a mencionar rápidamente. La idea es que ustedes pues vean esto con calma y vean los desarrollos. Obviamente me salto muchos pasos, ¿sí? Porque es algo muy explicativo aquí, muy rápido, pero eso no los limita a que ustedes arrastren el lápiz, como se dice en el argot académico, y encuentren esos desarrollos que no son muy complicados. Algunos son fáciles, son obvios, otros son un poquito más de talacha algebraica a partir de un circuito electrónico, bueno, en este caso eléctrico. Bueno, HIE, ¿qué es HIE? Si recordamos el video pasado, HE lo definimos como la variación de voltaje base emisor con respecto a la variación de corriente de base para la condición de que voltaje colector emisor vale cero. Por lo tanto, si aquí hacemos un cortocircuito, que aquí lo estoy representando, entonces H es el voltaje base emisor presente aquí entre la corriente de base, ¿sí? Si yo hago un cortocircuito en esta parte, pues entonces puedo decir que esta terminal de la resistencia mu, pues prácticamente está aterrizada, ¿sí? Por el cortocircuito. Acuérdense que acá hay cortocircuito. Entonces pueden observar que HIE, lo que yo vería como HIE en esta parte, déjame ponerle una flechita, lo que yo vería aquí, lo que vería la fuente de voltaje en cuanto a la resistencia de entrada, así vamos a poner. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, pues lo que estoy viendo sería el paralelo aproximado de RPi con RMO, que es lo que les estoy presentando aquí. Eso es lo que sería HIE en forma aproximada. Ojo, estas expresiones son expresiones aproximadas, muy importante. ¿Sí? Para poder llegar a ellas rápidamente se obvian algunos detalles, se desprecian algunos valores y por eso se llegan a expresiones minimizadas con un pequeño error. Por eso se habla de relaciones aproximadas. HF, recordemos que es la relación corriente de colector. Acuérdense que en parámetros híbridos son variaciones. Entonces, para no estar repitiendo el término variación, lo damos por hecho, asentado. HF es la relación corriente de colector entre corriente de base bajo la condición que voltaje colector emisor vale cero. Por lo tanto, seguimos viendo este circuito o analizando. Entonces, la corriente de colector es la que circula por aquí y la corriente de base es la que circula por aquí. Ahora, la corriente de colector, ¿a quién es igual? Pues la corriente de colector es aproximadamente la fuente de corriente que tengo aquí. Es decir, el valor de transconductancia por el voltaje base emisor. Y la corriente de base va a ser aproximadamente el voltaje base emisor entre el valor de RP. Esta es una primera aproximación. Otra aproximación es indicar que el voltaje base emisor, pero la corriente de base es el voltaje base emisor entre el paralelo que se da entre estos dos elementos. Entonces, dependiendo lo que les decía hace un momento, puedo ir minimizando, puedo ir sabiendo que, por ejemplo, RMU es muy grande con respecto a RPi, entonces este paralelo tiende a RPi. Y entonces llegamos a esta expresión, algunos arreglos algebraicos que son muy obvios aquí, y la HF la tienen en esa expresión. HRE por definición es el voltaje base emisor entre Bx, ahorita hablamos de Bx, bajo la consideración de que IB vale cero. Es decir, esta corriente vale cero, por lo tanto, este es circuito abierto. Pero para que yo pueda tener flujo de corrientes y voltajes, voy a insertar una fuente de voltaje de prueba que le voy a llamar Bx. Por lo tanto, HR, por definición, es el voltaje base emisor que está aquí presente, bajo el hecho de que la corriente base es igual a cero, entre el voltaje Bx. Y vean entonces que esto es un divisor de tensión, donde el divisor de tensión formado por RMU entre RPi es energizado por la fuente Bx y el punto de salida para efectos de análisis es este que estoy aquí etiquetando con este puntito rojo y sería voltaje base emisor. Aplicamos teoría de divisor de voltaje y pueden encontrar que esta relación es aproximadamente igual a RPi entre la suma de RPi más RMU.
Es decir, tenemos HRE. Para encontrar HOE, primero vamos a encontrar cuánto vale IX. IX es la corriente que circula por aquí. Y IX es la contribución del voltaje BX entre R0, es decir, la corriente que circula por esta rama, ajá, más la corriente que circula por esta rama, más la corriente que circula por esta rama. Es decir, son tres corrientes. Aquí las tenemos. Una, 2 y 3. Cada una de ellas ya les pongo a qué es igual cada valor de corriente y por lo tanto y es la suma de este más este más este y entonces esa suma, ¿sí? Simplemente otra vez factorizamos porque el factor común es Bx, ordenamos y la Ix está dado por esta expresión. Una vez que tengo Ix, ahora sí puedo calcular HOE. Y HOE por definición es el valor de Ix entre el valor de Bx. Como aquí tengo el IX y aquí tengo el BX, simplemente divido en forma adecuada y encuentro que HOE, aquí a lo mejor faltó para hacerlo exactamente igual, respetar la simbología que estoy utilizando acá, que la corriente de base, acuérdense, vale 0. Una disculpa, este pequeño detalle, y HOE entonces está dado por esta expresión. En este momento tenemos entonces cómo calcular en forma rápida la relación que existe entre los parámetros híbridos y los parámetros del modelo Pi. Ya que tenemos eso, podemos ahora sí, a partir de esas expresiones, encontrar a qué es igual cada parámetro del modelo Pi en función de los parámetros híbridos. Aquí ya les puse el resumen. Rpi está dado por HF entre la transconductancia, Rmu está dado por esta expresión que tengo aquí, por HIE, que esto a su vez también es igual a HIE entre HR. El inverso de R0, recuerden que R0 es la resistencia de salida de la unión colector-emisor, está dado por esta expresión, y bajo, bajo ciertas consideraciones que cuando uno ya se ha metido al diseño, al uso de transistores, entonces uno dice, bueno, este valor casi siempre es mucho mayor a este otro valor. Por ejemplo, aquí, si HF es mucho mayor a 1, que en transistores de pequeña señal se va a dar, el valor típico de un transistor de pequeña señal, un 2N2222, un BC547, bueno, algunos otros matrículas que se me van, este tipo de transistores, su HF es mucho mayor que 1. Por muy bajo anda en 80, 90 y aumenta en todos. 200, 150, 200, llegan a 400, 600, tal vez a 800. Entonces, fácilmente se cumple esta condición. Entonces, si HF es mucho mayor que 1, y recuerden, ya lo había explicado, y RU mucho mayor, RMU, perdón, mucho mayor a RPI, entonces esta expresión la puedo manipular y puedo llegar a la expresión simplificada que tengo aquí, que 1 sobre R0 es aproximadamente HOE menos HF sobre RMU. De tal manera que RO pues es el inverso de esto. Y normalmente RO, fíjense en este gráfico, por favor, estas son las curvas de salida de corriente de colector para un barrido colector emisor para diferentes valores de corriente de base. Aquí el dibujo lo hice a propósito para que se vea esta tendencia. Realmente no tiene tanta pendiente, pero si pongo la pendiente muy pequeña, entonces este punto focal al cual convergen todas estas pendientes, pues se me iría hasta por acá. Entonces lo hice de esta forma. Esa es la razón. Todas convergen a un punto que se llama BA, voltaje de Early. Y el voltaje de Early lo entrega el fabricante. Si no vamos a utilizar el transistor para diseño como amplificador de señal, entonces el voltaje de Early prácticamente no le damos ningún interés y ahí queda, ¿no? Pero la resistencia de salida es aproximadamente igual al voltaje de Early entre la corriente de colector del punto de operación al cual yo esté trabajando o va a trabajar el dispositivo. De esta manera tienen ahí ahora sí todas las expresiones para calcular todos los elementos. Lo único que faltaría es la transconductancia, que ahorita les presento. Eso es en cuanto a las resistencias. ¿Y qué pasa con respecto a las capacitanzas CPI y CMU? En esta diapositiva les pongo en forma muy rápida. CPI va a ser igual a la capacitancia de base más la capacitancia CJE. La capacitancia de base está dado por un parámetro que se llama tiempo de tránsito en la base y el valor de transconductancia. Y el valor de transconductancia en forma aproximada va a ser igual la corriente de colector al punto de operación entre B sub índice T.
Recuerden que B subíndice T se llama constante térmica, aquí lo tienen, o voltaje térmico, en algunas literaturas lo encuentran así. Ese valor tiene, a temperatura ambiente tiene un valor aproximado a 26 milivoltios, o sea, 25.8 milivoltios es 26 milivoltios. Ojo, a temperatura ambiente. Si la temperatura aumenta, este voltaje aumenta. Entonces, el valor de transconductancia que faltaba por acá, acuérdense que yo necesito el valor de transconductancia, el valor de transconductancia va a ser aproximadamente igual a la corriente de colector del punto de operación que va a trabajar el transistor entre BT y BT, vale aproximadamente 26 milivoltios a 25 grados centígrados. CJE es un parámetro que normalmente se expresa en forma normalizada con la expresión que está aquí, que es CJ0, donde CJ su índice 0, CJE su índice 0, representa la capacidad de unión base emisor medida a 0 volts. Este dato es el que nos entrega el fabricante. Entonces, pero el dato que nos entrega, el 0 se refiere a 0 volts. Este valor de capacitancia lo sustituyo en esta expresión y dependiendo el voltaje base emisor que esté experimentando o que yo esté aplicando en la unión, es el valor de capacitancia particular que vamos a tener. ¿Qué es BJE? BJE aquí se los pongo y BJE se llama voltaje de interconstrucción. ¿Sí? El voltaje de interconstrucción depende del voltaje térmico, depende de la cantidad de impurezas aceptoras y donadoras con las cuales dopé los materiales para el tipo N y el tipo P. Yo lo recomiendo, por ahí tengo videos de dispositivos donde explico cómo se empiezan a formar las uniones, cuál es el principio para formar las uniones tipo N, el material tipo N en principio, el material tipo P y después la unión NP. NI se conoce como la concentración intrínseca. Este tiene un valor particular para cada material. Igual en ese video les explico, les doy los datos de cuánto vale la concentración intrínseca para el silicio, el germanio, el arsenuro de galio, que son los más utilizados. Bueno, si yo sustituyo, o vaya, el fabricante difícilmente nos va a dar estos valores, porque este es su diseño, este es ¿cómo decirlo? Es donde han invertido muchos millones para fabricar sus dispositivos y que estén optimizados y trabajen adecuadamente. Pero normalmente, valores típicos de BJE andan entre 600, puede ser un poquito menos, pueden ser 400 milivoltios a 700 milivoltios a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, de esa manera calculamos EPI. CEMU pues, es igual a un parámetro CEMU 0, que también es un parámetro que está dado a un voltaje colector base igual a 0 volts. Es una expresión muy similar, véanla, muy similar. El fabricante nos da este valor, insisto, nos da este valor, lo sustituyo y dependiendo del voltaje colector base que esté experimentando el transistor, va a ser la capacitancia CEMU. Y CCS es la capacitancia de salida también, depende de un valor a 0 volts que está dado por el voltaje colector al sustrato y nuevamente, dependiendo cuánto valga este voltaje en particular, a partir de este valor inicial, podemos calcular todos los valores de capacitancias. Lo único que nos faltaría es el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito en forma aproximada es 1 sobre 2 pi f de t, ¿sí? Donde f de t es la frecuencia a la cual se da la ganancia unitaria. ¿Sí? Eso vamos a platicar un poquito después para no meter tantos términos y irlos confundiendo. Lo único que les puedo decir es que este dato lo pueden obtener de la hoja de datos del fabricante. Y entonces, tau t, pues esta es igual a 1 sobre 2 pi f t, que es igual a tau f más la capacitancia CJ entre la transconductancia más CMU entre la transconductancia. Y entonces de aquí ya podríamos nosotros despejar tau f que la necesitamos en este punto para calcular la capacitancia de base. Bueno, en forma muy resumida aquí tenemos cómo calcular todos los valores de capacitancias y todos los parámetros necesarios para esos valores de capacitancias. Vamos a hacer un ejercicio rápido, nada más para que vean para qué sirve esto. Vamos a convertir los parámetros H, parámetros B para para los siguientes datos. Elegí un transistor, no recuerdo cuál es la matrícula, para efecto de la explicación, no importa la matrícula. Presenta estos parámetros híbridos, un valor de HIE de 1 kilo ohm, un HF de 100, un HRE
de 0.5 por 10 a la menos 4. Normalmente este es muy pequeño. Y un HOE de 10 por 10 a la menos 6. Este normalmente, acuérdense que el inverso de HOE es la resistencia de salida. Por lo tanto, este valor es muy grande en cuanto a resistencia, o muy pequeño si lo vemos como conductancia. La corriente de polarización del colector, es decir, la corriente al punto de operación es de 11.62 miliamperes. Entonces procedemos a calcular el valor de transconductancia con la expresión que había indicado hace rato, que es la corriente del colector del punto de operación con respecto al voltaje térmico, nos da ese valor. Calculamos RP de acuerdo a las expresiones que ya les presenté y se despejaron, me da 222 ohms, ¿sí? Este va a valer 222 ohms. Este valor va a valer 0.45 amperevolts. RMU, que está acá, está dado por HE entre HR, 20 mega ohms. Lo que les decía, vean cómo este valor es muy grande con respecto a RP. Por eso cuando tengo este paralelo, ajá, el resultante va a tender a ser ligeramente mayor a 222 ohms. Acuérdense de una regla en paralelos. Cuando tengo dos paralelos, el resultante siempre es menor al menor de los dos elementos resistivos que forman el paralelo. RO, que es este parámetro que está acá, o este elemento, pues también es una fórmula que ya tenemos, depende de HOE, HFE y RMU, que ya calculé que sustituyo y me da 200 kiloohms. Y RB, RC y RE son, acuérdense, son las resistencias parásitas. En algunas literatura también la encuentran como resistencias intrínsecas del cableado. ¿Sí? Estos datos no los podemos calcular tan directamente porque ahí ya depende qué tipo de material utilizó el fabricante para hacer el contacto del transistor en cuanto a material semiconductor hacia los contactos que físicamente nosotros tenemos acceso. Pero bueno, esto nos permite ya tener el cálculo a partir de los parámetros H, el cálculo de los parámetros, ¿cómo se llama? Parámetros pi. ¿Sí? Bueno, nos vamos a saltar esto. Este es un ejemplo muy simple. Y ahora vamos a complicarlo un poco. Aquí les presento un circuito de polarización por la técnica de divisor de voltaje, un transistor utilizado 2N2222. Está el valor de polarización 15 volts, los valores calculados para un punto de operación, que son estos que están aquí. Es decir, en este circuito la corriente del colector, el punto de operación es 10 mA y el voltaje colector emisor es 5 volts. Del circuito se obtuvieron estos datos, ¿sí? Estos datos del circuito y del transistor. Vamos a indicar cuáles son los del circuito y cuáles son del transistor. Veamos. El voltaje base emisor, ese es un voltaje típico cuando trabajamos con transistores de silicio, 0.7 volts. El voltaje colector a sustrato es aproximadamente igual al voltaje de colector. ¿Cuánto vale el voltaje en el colector? Pues el voltaje de colector, ¿sí? Pueden hacer cálculo rápido, es el voltaje que está en este punto con respecto a tierra, por lo tanto va a ser el VCC menos la caída de voltaje en el resistor. Para calcular la caída de voltaje en el resistor de colector, yo necesito saber cuánto vale la corriente de colector, y ese dato sí lo conozco, vale 10 mA. 10 mA por 500 ohms, podemos verlo como 10 mA por 0.5 kiloohms. Kilos y miles se van, y 10 por 0.5 me da 5. Por lo tanto, 15 volts menos 5 volts me da 10 volts. Ahí están mis 10 volts. Estoy hablando de los parámetros, los datos primero que podemos obtener del circuito. Voltaje JE, que es igual al voltaje JC, igual al voltaje JS, y ese es aproximadamente el voltaje de interconstrucción. Se acostumbra a darle un valor de 0.8 volts, porque estoy en una situación de polarización directa. Nuevamente, los invito a que vean el video que se subió sobre principio de operación de los transistores, de las tres uniones, base emisor, base colector y colector emisor, y qué es el concepto de polarización directa, polarización inversa, y cuando está en polarización directa, las caídas de voltaje normalmente andan entre 0.7 volts y 0.8 volts. ¿Ok? Bien, nos seguimos. ¿Qué otro dato podemos obtener? Estos serían los tres datos que podemos obtener del circuito. Ahora, ¿qué datos obtuvimos del transistor seleccionado? Pues obviamente CJE, todo lo que son las capacitancias, esto lo sacamos del transistor. La ganancia de corriente directa, beta F o HFE. También acuérdense que el fabricante
la puede entregar como beta o la puede entregar como HFE minúscula. ¿Sí? Ahí está. Esta es minúscula, perdón. Ahí está. ¿Sí? El voltaje término es una constante. El voltaje de Early, que les había platicado hace un momentito. Y la frecuencia F de T, que es de 300 MHz a medida a este punto de operación. Muy importante que esta frecuencia que ustedes van a tomar esté lo más cercana al valor de su corriente a lo cual va a trabajar su transistor. Muy importante. Si está muy alejada, habría que hacer entonces una interpolación o por ahí utilizar algún método numérico que me permita a partir de 2 datos mínimos que me dé el fabricante obtener una proyección hacia el dato que voy a estar operando. Bueno, una vez que ya tengo todo eso, que ya entendimos de dónde salen entonces todos estos datos, lo que vamos a hacer es utilizar, bueno, antes de eso, vamos a calcular a partir de ahí los parámetros solicitados. Entonces, a partir de las expresiones que están acá, junto con estas, entonces podemos calcular todos los parámetros. La transconductancia les había dicho cómo se calcula, el tiempo de tránsito también ya les había dicho cómo se calcula. Y aquí lo interesante ahora es del circuito. Fíjense bien, del circuito se observa que el voltaje colector base más el voltaje base emisor, regresamos, el voltaje colector base más el voltaje base emisor, es decir, esta caída de voltaje aquí, más esta caída de voltaje, ¿a quién tiene que ser igual? Pues va a ser igual al voltaje colector emisor. ¿Será cierto eso? Claro que sí. Voltaje colector base más voltaje base emisor es igual al voltaje colector emisor. ¿Ok? Y además, el voltaje, por lo tanto, el voltaje colector base va a ser igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Esto me sirve para calcular cuánto vale el voltaje colector base. El voltaje colector emisor es un dato. El voltaje base emisor es un valor ya típico que tenemos por ahí para el material de silicio y por lo tanto podemos concluir que el voltaje en la unión colector base es 4.3 volts. Es decir, el voltaje que se va a presentar aquí en forma teórica es de 4.3 volts. ¿Por qué lo necesito? Porque con este voltaje y a partir del CMU 0 yo puedo calcular la capacitancia mu al voltaje que está experimentando la unión colector-base. Lo mismo sucede con CJE. ¿Sí? Todas estas fórmulas, por favor, les pido que revisen con calma. Aquí están. ¿Sí? Vean que CJE depende de CJE 0 y del voltaje base emisor particular. CMU depende de CMU 0 y del voltaje colector base particular y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, podemos calcular las capacitancias, todas, ahí están. Les presento cómo se calcula el TF, el tau F, una disculpa, tau F. Acuérdense que en principio tau T es igual a tau F más estas relaciones de capacitancias. Como ya conozco tau T, conozco estas dos capacitancias, la transconductancia, pues ya puedo despejar el tau F. Y con el tau F y la transconductancia calculo una de las últimas capacitancias que me faltaba y ahora sí puedo calcular, ya que tengo este valor, acá está, lo sustituyo aquí, este ya lo tenía, calculo el CPI y por lo tanto ya nada más calculo el RPI y el R0. Todo es factible de calcular. Una vez que ya hice eso, ahora, ¿cómo podemos verificar que los parámetros pi que estoy obteniendo de mi circuito de polarización planteado están bien calculados o están muy próximos a lo que lo que el transistor estaría experimentando? Pues podemos utilizar un simulador. En este caso en particular, aquí estoy utilizando el simulador Top Spice. Normalmente trabajo yo con el ET Spice hoy en día, pero para esto Top Spice es más poderoso. Entonces lo que hicimos, o lo que se hizo, fue poner el circuito de simulación planteado, lo metemos en el ambiente de simulación Top Spice, hicimos la corrida a 27 grados centígrados. Aquí están los parámetros del modelo, ahí los pueden verificar. Estos datos son del modelo del transistor que ustedes vayan a utilizar. Dependiendo el simulador, esos modelos ya vienen precargados o buscamos en ARRE el modelo de algún fabricante
yo recomiendo que si van a bajar el modelo de un transistor sea del fabricante, porque eso nos asegura que es un modelo que ha sido optimizado para que los resultados que entregue ese transistor sean muy cercanos a lo que estaríamos midiendo en un laboratorio. Ajá. Y el simulador me permite, después de que se hace la corrida del circuito, me entrega todos estos valores. ¿Sí? Recuerden que les dije que este es Top Spice. Si ustedes utilizan otro simulador, la forma en cómo los presentan es ligeramente diferente. Bueno, aquí es un poquito complicado ir entendiendo. Algunos son muy obvios. Por ejemplo, la corriente base, corriente colector, voltaje base emisor, voltaje base colector. La beta en DC, es decir, la HFE, la transconductancia. Bueno, tienen todos en FDT. Entonces, lo que estoy poniendo aquí es ya el comparativo de lo que se calculó y lo que el simulador entrega. ¿Sí? Vámonos a las partes importantes. El voltaje base colector, nosotros calculamos menos 4.3 volts. El simulador me entrega menos 4.29. Efectos prácticos son prácticamente iguales. El valor de transconductancia fue de 0.387 miliamperes volt. Lo que entrega el simulador es 0.38, 0.387. Esto está dado también en miliamperes volts por default. RPI calculado 258.4 ohms. El RPI del simulador 258.25. Y así pueden ir viendo cada uno de los parámetros. Veanlo. La FDT de 300 MHz, la simulación nos salió 319.6 MHz. Con esto, con este último comparativo, simplemente es para demostrarles que la metodología que les estoy presentando aquí, en este último ejercicio, utilizando todas las fórmulas que les expliqué un poquito en diapositivas anteriores, es lo suficientemente aproximada para que se acerque a lo que el simulador, trabajando un circuito de polarización a partir de un modelo obtenido de algún fabricante, pues me da valores bastante cercanos. ¿Sí? Acuérdense que para que esto puedan obtener valores coherentes y lógicos, como yo les digo a mis alumnos, ¿sí? Pues primero hay que analizar y en el caso de los simuladores de circuitos eléctricos, utilizar los modelos no que están en la red ahí en forma libre, sino validar que sean modelos que fueron optimizados en base a mediciones experimentales. Perfecto. Bueno, yo les dejaría este segundo ejercicio. Nada más lo pongo aquí para que los que tengan un poquito de interés y deseen hacer este nuevo ejercicio, pues adelante, ¿no? Un nuevo circuito de polarización. Ahorita no interesa por qué estos valores, simplemente ahí están. Estos son nuevamente los voltajes, las capacitancias obtenidas del circuito. Y bueno, pues a partir de eso, pues comprobar con simulación los parámetros en alta frecuencia calculados del circuito, simplemente. ¿Y cuál sería el resumen de este tema que lo agotamos con este video? Primero, decir que el transistor BJT es un dispositivo de 3 terminales, emisor base colector. Existen dos tipos de estructuras, NPN y PNP. A pesar de que yo he estado presentando hasta ahorita todo con NPN, las fórmulas, el principio de operación se aplican de igual manera al PNP, únicamente con dos consideraciones. Las polaridades de las uniones en el PNP son contrarias a las polaridades de las uniones NPN. El flujo o el sentido de corriente en el PNP es contrario al sentido de corriente al NPN. Nuevamente, hay un video del principio de operación del transistor donde platico cómo es el transistor, cómo es en el NPN el flujo de corriente, las caídas de voltaje en las uniones, en cuanto a la polaridad, y qué sucede con el PNP. Yo les recomiendo que pues, den un vistazo a ese video y con eso complementan lo que estoy poniendo aquí. Bien, para ubicar las condiciones de corriente directa, se debe de polarizar adecuadamente el BJT. Ahí existen diferentes técnicas. Las más comunes, polarización fija, polarización estabilizada por emisor y polarización por divisor de voltaje. Hay otras, no son las únicas. Polarización por retroalimentación, ¿sí? Hay más, pero las tres primeras son las más utilizadas, que aquí están, ¿sí? La técnica más estable, ya se ha demostrado, la de divisor de voltaje. Ojo, cuando decimos la técnica más estable se refiere a que el punto de operación deseado, el que queremos que presente el transistor,
hablo corriente de colector y voltaje colector emisor, no cambie a pesar de que el HF o la beta del transistor esté cambiando. Entonces, la técnica que genera pequeños cambios o pequeño desplazamiento del punto de operación a cambios de HF o de beta es la técnica de divisor de voltaje. Bien, el BJT se comporta como un cuadripolo, por lo tanto se puede aplicar toda la teoría del cuadripolo. A partir de ahí, hemos obtenido el modelo de pequeña señal que no presenta dependencia en la frecuencia. Es decir, es un modelo a baja frecuencia y se llama parámetros híbridos o H. Si queremos una dependencia en alta frecuencia, es decir, considerar las capacitancias de las uniones, base emisor y base colector principalmente, se tiene que utilizar el modelo Pi. Normalmente el fabricante o lo que podemos obtener de primera mano son los parámetros H, HI, HR, HOE y HF o sus equivalentes para base común y colector común. Pero a partir de estos parámetros, yo puedo encontrar el modelo Pi y viceversa. Ya no lo hicimos, pero también puedo hacerlo al revés. Bueno, presenté las fórmulas, pero no hicimos un ejercicio, pero se puede hacer. Yo tengo los modelos PRI y a partir de ahí yo puedo obtener los parámetros H. Con esto terminaríamos un breve repaso de lo que es la teoría del cuadripolo aplicada al BJT, cuáles son los parámetros híbridos y qué relación tienen con los parámetros pi, que son los dos parámetros que normalmente se utiliza para el diseño de amplificadores a baja frecuencia. ¿Sí? En el siguiente video ya les voy a empezar a explicar ahora cómo a partir del modelo de parámetros H y a partir del modelo de parámetros pi se obtienen las ecuaciones de diseño para los amplificadores en configuración emisor común, base común, colector común y vamos a ir detallando las características particulares de cada amplificador. Dependiendo de la configuración, son las características particulares que presenta cada uno de ellos. Y eso lo veríamos en un próximo video, que yo espero que esto les sirva en su desarrollo, en sus cursos, y que pues bueno, sea un complemento a lo que sus profesores o aquellos que son autodidactas están estudiando, pues les pueda apoyar. De mi parte sería todo y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias por seguir esta serie de videos y bueno, ahí estaríamos en contacto. Hasta luego.